No importa. Vamos, para que ustedes revisen, por favor. Ahorita tengo 8, tal vez los demás se me vuelven a integrar. Fue que se fue la pantalla, profe, se desconectó. Ya lo voy a colocar nuevamente para compartir la pantalla que estaban visualizando. Aquí está. Lectura, contexto, características y temas del modernismo. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el contexto histórico. Dice que como todo movimiento literario, debe ser visto dentro de su contexto histórico. En este caso estaría enmarcado a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Bueno, déjenme audio al grupo, muchachos, un momentito. Por favor, traten de conectarse, que se restableció la conexión. Profe, siempre la señal, mandamos la profesora, está captura, horrible. ¿verdad? Sí, ya está, tras la revolución industrial exactamente, gracias a los que continuaron integrándose, porque ya se los envié al grupo. Tras la revolución industrial, un gran éxodo de gente a las ciudades para trabajar como obreros en la fábrica. En muchos casos sucede que no están del todo preparados para recibir una población tan grande que acaba en las afueras de las mismas, sin los servicios mínimos del alcantarillado y el agua. Así comienza el siglo XX. Diferencias sociales y un auge de los movimientos socialistas que causan principalmente tensiones políticas en Europa. Está ya la Revolución Rusa y todo se preparará para la Primera Guerra Mundial. Ese tiempo, a finales del siglo XIX, proliferan las publicaciones de revistas y periódicos dedicados a la ciencia, el derecho y la historia. Las mismas eran órganos de instituciones y sociedades de investigación y estudio que en esta década fueron numerosos. En medio de este ambiente de cambio se desarrolló y surge un movimiento renovador en la literatura que en los países de habla hispana se conoce con el nombre del modernismo. Aquí estamos hablando meramente de la aparición del modernismo. En su plenitud, dice que en el modernismo se destacan 5 grandes poetas que ya de alguna manera los habían, que son José Martí, Julián del Casal, ambos cubanos, Nájera, que era de México, José Silvia, que era de Colombia, y nuestro representante, que es Rubén Darío. Según dice, presenta el cubano Cosa, azul marca el punto de partida del modernismo, Rubén Darío. Este es llamado modernismo, que se propaga en la calle española. Sin embargo, ¿verdad? Si decimos que es ahí donde nace el modernismo, por eso es que se otorga el honor de decirnos a Rubén, padre del modernismo, príncipe de las letras castellanas. Según el intelectual, dice que se propaga por toda la América española e irrumpe en la península ibérica y se convierte en uno de los cardinales escritores. Con el paso del tiempo, Rubén es el principal abanderado, a quien se bautiza como literario. ¿Cuál es la similaridad de la obra de Rubén Darío? Azul se fue el punto de partida del punto del literario llamado modernismo. El modernismo surgió en América hispánica e irrumpe posteriormente en España. Con el modernismo, las letras hispanoamericanas se universal. El modernismo fue una recopilación de 3 movimientos europeos. Tenemos las tendencias anteriores literarias, el romanticismo, el simbolismo, la ciencia. Este movimiento, la elegancia de los romanos, Profe, hay como una interrupción ahí. quebrando la ética y la estética de este movimiento, dicho movimiento. Fue un movimiento multinacional, cada país le aportó su dinámica particular. También esta corriente se inicia con Ismael, ¿quién? De José Martí, y Azul de Rubén Darío, pero alcanzó su mayor esplendor entre los años de 1896 y 1907 en estas grandes momentos, las 2 publicaciones de las otras 2 obras de Rubén, Prosa Profana y Canto de Martí y Darío fueron las 2 grandes figuras del modernismo. Este último se Profe, se escucha entrecortado. Rubén, el rechazo de la realidad cotidiana ante la cual Se escucha entrecortado.
¿Hay micrófonos abiertos? Vamos a ver. Muchachos, silencien los micrófonos, que se escuche una... Ya se silenciaron, ya, pues. Bueno. Rechazo de la realidad cotidiana, ante lo cual el escritor huye de su tiempo, evocando épocas pasadas y mejores, y en el espacio, dice, muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. Ahí tenemos el coloquio de los centauros, uno de ellos, que es uno de los temas de los poemas muy exóticos de Rubén. También una actitud aristocratizante y cierto preciosismo en el estilo. Lo miramos en la poética mientras el uso de las figuras literarias que él emplea, así como la búsqueda de la perfección formal de inspiración parnasiana, que se aprecia no sin cierto como un individualismo. La búsqueda de la belleza se consigue a través de imágenes muy plásticas y el acercamiento a la arte. Activación con predominio del color y con imágenes relacionadas a todos aquellos sentidos, así como la musicalidad que produce el abuso de la figura literaria llamada aliteración y los ritmos marcados en la utilización de la sinestesia, que también es una de las influencias del simbolismo. Recuerden que la sinestesia es otra figura literaria. Tanto la fidelidad a las estrofas clásicas sobre los moldes métricos utilizando versos medievales como el alejandrino, el dodecasílabo y el endecasílabo, que aportan nuevas variantes al soneto. Recuerden que el alejandrino son poemas de 14 versos, el dodecasílabo son de 12 y en el endecasílabo son de 11. Y aquí voy a darles una explicación, que es el soneto, para que lo tengan claro. El soneto es un poema estructurado por dos estrofas de dos cuartetos y dos tercetos, donde predominan los versos alejandrinos. Entonces, ahí está un ejemplo y luego lo vamos a visualizar. También tenemos el uso de la mitología y la parte sensual, por eso aparecen las grandes centauros, perdón, aparecen las musas, aparece el cisne, una renovación léxica también con el uso de los helenismos, los cultismos y los galicismos, que no buscaban la precisión como el prestigio o a la rareza del vocablo. El deseo innovador que aspiraba a la perfección que apreciaba la literatura europea era otro de los aspectos importantes como la principal del modernismo. Tenemos la adaptación de la métrica castellana a la latina, el culto a la perfección formal como poesía serena y equilibrada. El modernismo presenta dos grandes vertientes y que presentan rasgos importantes. Ellas son el modernismo exótico, que sitúa la acción en espacios irreales y puebla los ninfas, era lo que les mencionaba, centauros, caballeros y princesas. Los modernistas se sienten atraídos por lo raro, lo extravagante y lo novedoso, por todo aquello que aporta preciosismo y sensualidad. Dice la India de las 1001 noches, los imperios asiáticos, la cultura y la mitología griega, la historia antigua, caballeresco. También el modernismo intimista, que es el otro tipo de modernismo, es la respuesta del poeta a su melancolía, sus preocupaciones internas y su angustia, que en ocasiones es casi existencial. El pesimismo y el desencanto y la falta de una creencia religiosa firme afloran en la poesía de él. También dice que es una expresión de descontento ante la vida, un interés de la soledad. De estos temas lo vamos a ver en los poemas de Cantos de Vida y Esperanza, cuando ya Rubén se siente bastante enfermo y nos vamos a dar cuenta que él mismo va proclamando su muerte en su poesía. La melancolía, todos aquellos años, Dios dice, yo soy aquel potro salvaje. Y entonces lo miramos en el poema, yo soy aquel, que también creo que lo analizamos en una de las clases, que se menciona, ya les digo cómo se menciona, yo soy aquel, dice, yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. Entonces, aquí miremos la nostalgia de todo aquello que hemos vivido como seres humanos y que nos va dejando poco a poco. Yo era aquel, pero ahora ya no soy. Y entonces dice acá, estos estrofas son cuartetos, la mayoría que predominan en el poema. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos,
el dueño de las tortas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Entonces, aquí cuando él habla, el dueño fui de mis sueños, era de la época bonita que todo joven vive, ¿no? En sus momentos de extravagancia y juventud, y muy siglo XIX y muy moderno, audaz y cosmopolita, con Hugo Fuerte y con Verlaine. Aquí menciona, ¿no? Todas las tradiciones de los poetas anteriores y una sed de ilusiones infinitas. Y aquí es donde también se menciona la infancia, aquí está la infancia. Este poema, fíjense que va sintetizando cada una de las etapas de su vida. Y aquí dice él, yo supe del dolor desde mi infancia, mi juventud, pues juventud la mía. Cuando él dice, yo supe dolor desde mi infancia, recuerden que él desde muy pequeño tiene que vivir solo y es separado de su madre materna, ¿verdad? Y cuando él dice, mi juventud fue juventud la mía, aquí me voy a meter un poquito con la vida del poeta, la vida personal, y fue la presencia de sus amores que él tuvo y que vivió, ¿verdad? Sabemos que fueron 3 mujeres las que estuvieron en la vida de Darío, que tuvieron mayor significación, y la tenemos a la primera esposa, que es la Rafaelita Contreras, tenemos a la Rosario Murillo, que es su Garza Moreno, y tenemos a doña Francisca Sánchez, la española, que es con quien él termina sus últimos días. Y por eso él dice acá, sus rosas aún me dejan fragancia, una fragancia de melancolía, solamente recuerdos, recuerdos nada más. Y aquí también se muestra el joven sin freno alguno, y aquí él se compara con un potro sin freno, se lanzó mi instinto. Mi juventud montó por otro sin freno. Iba embriagado y con puñal al cinto, si no cayó, pues, porque Dios es bueno. Él nunca deja de también de mencionar a Dios en su vida, porque lógicamente recuerden que desde su infancia los libros que él más leyó, fue uno de los primeros libros que leyó fue la Biblia. Entonces ahí nos damos cuenta. Aquí está lo que, con la lectura, la soledad, la melancolía, la nocturnidad y el crepúsculo. ¿Qué influencias tuvo Darío? En primer lugar, la influencia que él presenta es la del parnasianismo y el simbolismo que le mencionaba, que son 2 escuelas francesas de poetas franceses, y aquí los menciona. De Baudelaire dice que menciona lo que es el simbolismo, y de Lisle y de Gautier menciona el parnasianismo. Ambas tendencias complementan la parte plástica, la parte estética de los parnasianos, la musicalidad sugerida y la vaguedad etérea de la poesía simbólica. La inspiración parnasiana es la idea que el poema ha de ser solamente bello, no debe responder a ninguna práctica o religiosa. El poeta se concibe como un medium capaz de trascender la realidad, de captar y expresar un mundo indiferente a través de los símbolos que condensan en una figura o la palabra, la palpable. Entre los símbolos más usados por los modernistas destacan el color azul y el cisne. El azul representa lo celeste y el ensueño, el etéreo, ¿verdad? Lo infinito. El cisne es el poeta, en la parte elegante, el encanto mágico, la gracia y el misterio. En cuanto al estilo, hay que insistir en la profunda renovación llevada a cabo por los modernistas, donde se amplían los recursos expresivos en 2 direcciones. Por un lado, la de brillantez y los grandes efectos productos de la parte exótica y la evasión de que hemos hablado, y lo delicado y los tonos acordes con la expresión de la parte íntima. Aparte de la riqueza léxica que se menciona, los modernistas, son grandes maestros de los recursos fónicos, de la parte musical, de los efectos sonoros y de los ritmos marcados, del color y los efectos cromáticos, del olor y en general de todos los recursos sensoriales. Estos efectos se conciben gracias a un prodigioso manejo del idioma y sobre todo a la búsqueda de un lenguaje y un estilo propio. Por eso es que a nuestro amado Rubén, dado lo critican porque es imitador, pero después se dan cuenta que Darío presenta su propio estilo. Gustan de la adjetivación ornamental y acuden con gran virtuosismo al uso de la sinestesia, las metáforas y los símbolos. Atención especial merece la métrica. Los modernistas enriquecen el repertorio de los versos, las estrofas y el tipo de rima, que lo hemos visto, ¿no? La rima consonante perfecta, la rima consonante vocálica, que lo miramos en el encuentro pasado, se van adaptando al castellano. Las formas métricas francesas permiten formas primitivas ideando estrofas nuevas. Estos versos que son preferidos como el alejandrino, el dodecasílogo y el endecasílogo
son versos muy pocos usados hasta entonces, o sea, no eran de uso común. Y sin duda, la poesía salió del modernismo absolutamente renovada, aunque más tarde se desechen tantas galas. El modernismo queda como un ejemplo de inquietud artística y de libertad creadora. El modernismo entonces es la metamorfosis de la nueva literatura. Los metamorfosis son los cambios que se dan en la literatura, la nueva poesía francesa, con las denominaciones de simbolismo y parnasianismo. Eso era lo que abordaba el material, y luego pues lógico que tenemos la referencia bibliográfica que siempre debemos de respetar. Luego hay un video especial de lo que es el modernismo, y esto una lectura complementaria de los cisnes. Vamos a presentárselas para que nosotros la visualicemos. Pero antes de pasar con los cisnes, quiero consultarles a los que están presentes. Exactamente tengo 43 alumnos, que me mencionen de todo lo que han aprendido. No sé, voy si tengo mi listado, mi asistencia, y voy a preguntar dentro de los que están presentes. Tengo a Alison Ray. Voy a preguntarle a Alison, que está presente. De acuerdo a lo que has escuchado, Alison, ¿qué te parece los nuevos estilos de la poesía modernista en referencia a lo que es el clasicismo? Un ejemplo. Quiero que me digas qué te parece, cómo se dan las grandes transformaciones del modernismo en cuanto a temas y métrica y estrofa. A ver, Alison. Mire que estás conectada, Alison. Se me retiró Alison, no me diga. Ahí está. Aquí. Me parece que la forma en la que ha avanzado la poesía, aún así, como la han escrito conforme pasan los años, siento que tiene esa misma esencia que siempre la han querido, mostrarle al lector. Muchas gracias, Alison. Muy bien. Y prácticamente me estás diciendo que la poética de Rubén Darío va a permanecer en el tiempo, va a ser universal siempre. Y que independientemente, ¿verdad?, de que hace tantos años falleció nuestro Rubén, nos damos cuenta que todavía tiene vigencia. Fíjense que a mí me encanta uno de los cuentos que presenta Rubén, que tal vez en un momento me voy a dar la tarea de analizarlos con ustedes y profundizar un poquito, y es el Palacio del Sol. Fíjense en el cuento, perdón, de Azul, del Palacio del Sol, que a lo mejor ustedes lo han leído, tiene prácticamente el mensaje a las muchachas que en un momento dado todas pasamos por esa etapa. Y va dirigido también a las mamás. Les envía el mensaje para cuidadosas con sus muchachos. Les voy a leer unos 2, 3 párrafos de este cuento y se van a dar cuenta. Entonces les dice: a vosotras, madres de las muchachas anémicas, va esta historia, la historia de Berta, la niña de los ojos color de aceituna, fresca como una rama de durazno en flor, luminosa como un alba, gentil como la cuentos. Ya veréis, sanas y respetables señoras, que no hay algo mejor que el arsénico y el fierro para encender las púrpuras, las lindas mejillas virginales, y que es preciso, escuchen el mensaje, y que es preciso abrir la puerta de su jaula a vuestras avecitas encantadoras, sobre todo cuando llegue el tiempo de la primavera y hay ardor en las venas y en las sabias, y 1000 átomos de sol abejean en los jardines, hambre de oro sobre las rosas entreabiertas. Y aquí se menciona la edad. Cumplidos sus 15 años, antes de llegar a la etapa de los 15 años, Darío hace esta introducción que fue la que les leí. Cumplidos sus 15 años, Berta empezó a entristecer, en tanto que sus ojos llameantes se rodeaban de ojeras melancólicas. Y le preguntan: Berta, te he comprado 2 muñecas, no las quiero, mamá. He hecho traer los nocturnos dedos, mamá. Entonces, estoy triste, mamá. Pues se llama al doctor. Entonces, cuando ella dice estoy triste, mamá, ustedes saben que son los estados melancólicos que se viven en la etapa adolescente. Y entonces, bien me dice Alison que son cosas que aún actualmente, la esencia de nuestro Darío,
y los mensajes que de alguna manera están presentes ahí. ¿Y cómo la describe a esta muchacha? Dice que ella es una niña, Berta, la niña de los ojos color de aceituna, que llegó a estar fresca como una rasma de durazno en flor, luminosa como un alba, gentil como la princesa de un... Ustedes saben que cuando fuimos adolescentes, estamos en la mejor etapa. Y cuando él dice, hay un poco y 1000 átomos de sol la vejean en los jardines como un enjambre de oro sobre las rosas entreabiertas, llega el tiempo de la primavera, dice. ¿Cuáles son los 1000 átomos? Los 1000 átomos son los muchachos, que en alguna manera están rodeando que están ahí. Y Darío le envía un mensaje a las muchachas y les dice, tengan cuidado. Sí pueden disfrutar de su juventud, pero con cuidado. Entonces, son temáticas que si nosotros las analizamos, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera tienen vigencia. Y a veces nosotros como madres no comprendemos lo que pasa en nuestras hijas. Y aquí también Darío lo deja entrever y dice, a ver, mamá, entiendan a sus muchachas, entiendan a sus hijas. Entonces, me gustó la respuesta de Allison y por eso fue que retomé el cuento. Dice él, madre de las muchachas anémicas, os felicito por la victoria de los arseniatos o hipofolcitos del señor doctor. Pero en verdad os digo, es preciso en provecho de las lindas mejillas virginales abrir la puerta de sus jaulas a vuestras avecitas encantadoras, sobre todo en el tiempo de la primavera, cuando hay ardor en las venas, nuevamente a decirlo, y en las sabias y 1000 átomos de sol en el jardín. Para vos cloróticas, el sol en los cuerpos y en la alma, sí, al palacio del sol, de donde vuelven las niñas, como Berta, la de los ojos color de aceituna. Entonces, si nos damos cuenta, aquí voy a preguntarle a otra persona que tengo presente, que qué le parece el análisis que deja de entrever en el cuento del Palacio del Sol. Voy a preguntarle a Francesca Arauz. A ver, Francesca, ¿qué le pareció este cuento? ¿Y por qué realmente tiene vigencia toda la poética y los cuentos de Darío, la literatura dariana? ¿Y por qué lo debemos de estudiar? A ver, Francesca. O si alguien quiere participar. Hola, profe, buenas noches. Disculpe. Sí. Sí, disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Que Sí. el audífono lo tengo malo. Para usted, en los mensajes que están presentes en la literatura de Rubén Darío y que se mantienen actualmente, que son vigentes. Mire hace cuántos años, porque este es uno de los cuentos de Azul, escrito en 1888. Y si nosotros hacemos un análisis prácticamente del Palacio del Sol, nos vamos a dar cuenta que ahí están los mensajes a las muchachas y a la mamá. ¿Qué le parece a usted? De nuestra poética, nuestro príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Sí, de hecho, bueno, yo no conocía ese cuento hasta que usted lo mencionó y me gustó muchísimo la manera en la que Rubén Darío como que se da a expresar y las características de la persona como que lo pone de una manera ¿cómo le digo? Con palabras hermosa, o sea, puede ser pequeños detalles o una simple línea, pero ya escrito por Rubén Darío ya es otra cosa, es otro nivel. Es otro nivel, claro. Miren, aquí está la adjetivación sorprendente, luminosa como un alba. Dice, esta es una símil comparación, gentil, princesa de un cuento azul. Ahí tenemos una adjetivación y tenemos epítetos. Lindas mejillas virginales. Lindas mejillas virginales es las mejillas sonrosadas que tienen las muchachas en la etapa de la adolescencia. Bien, voy a leerles el poema de los cisnes, porque me menciona que por acá lo debemos de tener. Entonces, hoy la clase es extensa, porque así fue programada, porque siento que a veces no avanzo y quedo muy corto. Entonces acá dice, ¿qué signo hace esos cisnes? Recuerden que el cisne es una de las representaciones de la belleza de Rubén. Con tu encorvado cuello, al paso de los tristes y errantes soñadores. ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello? Tiránico a las aguas e impasible a las flores. Saludo ahora como en versos latinos, de saludar antaño a Publio Ovidio Nasón.
Los mismos ruiseñores cantan con los mismos trinos y en diferentes lenguas, es la misma canción. A vosotros mi lengua no debe ser extraña. A Garcilaso, aquí está mencionando nada más y nada menos que a Garcilaso de la Vega, uno de los poetas que perteneció al renacentismo. Garcilaso de la Vega. Alguna vez soy un hijo de España. Recuerden que la mayor parte, Rubén, permaneció en España. Por eso él dice, yo soy un hijo de América y soy un nieto de España. Quevedo, también otro de los poetas representantes de la literatura española, pudo hablaros en verso de Aranjuez. Luego me menciona, cisnes, los abanicos de vuestras casas. Den a la frente pálida sus caricias más puras. Si nosotros observamos un cisne y miramos tan hermosos, tan elegantes, tan espléndidos el color, nos llama la atención, ¿verdad? Y dice, y alejen vuestras blancas figuras pintorescas de nuestras mentes tristes, las ideas oscuras. O sea, que nos liberen, ¿verdad? De todo aquello que a veces encerramos. Septentrional nos llenan de tristeza, se mueren nuestras rosas, se agotan nuestras palmas, casi no hay ilusiones para nuestras cabezas, somos los mendigos de nuestras pobres almas. Miren el mensaje, hay un mensaje de tristeza acá. Nos predican la guerra con águilas feroces, gerifaltes de antaño revienen a los puños, mas no brillan la gloria de las antiguas hoces, ni hay Rodrigos ni Alfonso el sabio, Alfonso el X, ¿verdad? También español. Falta de alimento que dan las grandes cosas. ¿Qué haremos los poetas si no buscar tus lagos? A falta de laureles son muy dulces las rosas. Y a falta de victoria busquemos los halagos, busquemos la preciosura, lo bonito que hay. La América española, como la España fija en el oriente, es un fatal destino. Yo interrogo a la esfinge, que el porvenir espera, con la interrogación de tu cuello divino. Si nosotros observamos el cuerpo del cisne, la parte donde él lo compara, hace una comparación acá, que está una bonita metáfora, donde dice, yo interrogo a la esfinge, que el porvenir espera, interrogación de tu cuello divino. Si nosotros analizamos, tiene una forma de un signo de interrogación el cuello del cisne. Luego menciona, ¿seremos entregados a los bárbaros fieros? Esa es una pregunta. Tantos millones de hombres hablaremos inglés. Ya no hay nobles y caballeros. Callaremos ahora para llorar después. Miren clase mensaje que nos deja ahí. He lanzado mi grito, cisnes entre vosotros. O sea, es como una salutación al cisne. Que habéis sido los fieles en la desilusión, mientras siento una fuga de americanos potros y el estertor potrero de un caduco león. Y un cisne negro, la noche anuncia el día, y uno blanco. La aurora es inmortal, la aurora es inmortal. Oh, tierras de sol y de armonía, aún guarda la esperanza, la caja de Pandora. Recuerden que aquí hay un poquito de la presencia de Darío cuando se solidariza con España, ¿verdad? Ahí los cisnes, dice. Si nosotros nos damos cuenta, muchachos, prácticamente estamos frente a una poesía de nuestro amado Rubén, donde él va presentando sus características de modernista en cuanto a lenguaje y a estilo. Miramos de los versos de las estrofas, cuartetos, predominando los versos alejandrinos. Lo hubiésemos analizado y nos damos cuenta que ahí estaban presentes. Luego tenemos la lectura de la Primera Guerra Mundial. Vamos a presentárselas. Compartir pantalla. Lectura de la Primera Guerra Mundial. Dice que la Primera Guerra Mundial se conoció como la Gran Guerra. Fue una guerra desarrollada principalmente que se presentó en Europa. Da inicio en 1914 y fallece y termina en 1918, exactamente cuando Alemania pidió, dice, el armisticio, y más tarde, el 28 de junio, los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles. ¿Cuáles fueron las causas que se presentaron en la Guerra Mundial? Dice que lo primero fue la causa inmediata de la guerra, fue el asesinato de Francisco Fernando, el heredero del trono de Austria, y su esposa a manos de un estudiante serbio. El desarrollo industrial y la competencia neocolonialista, también
tensiones y rivalidades en un mundo en la que ya no quedaba nada por repartir a nivel de mercados y colonias. Otro dice que es el nacionalismo que se vive en las grandes potencias y en los pequeños países sometidos a los grandes. Consecuencias, también así como tenemos causa, tenemos consecuencias, y una de las consecuencias son los vencedores, se repartieron las posesiones de los vencidos, se da a nivel internacional la desaparición de los imperios de Austria-Hungría y los turcos, y también desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. Estados Unidos se afianza como una gran potencia mundial cuando se dio la pérdida de las grandes colonias de los Estados Unidos. Gran Bretaña conservó la supremacía marítima y Francia aumentó su poder luego de ver aniquilada a su tradicional enemigo. La guerra que se da entre 1914 y 1918 ocasionó innumerables destrucciones y la muerte de unos 9 millones de personas. Todo el proletariado de todos los países beligerantes fue la clase social que más rudamente tuvo consecuencias. Cuando logran apoderarse del Estado, también se ve el Partido Comunista Ruso dirigido por Lenin y consigue su propósito. Las clases dirigentes aplastan los movimientos de revuelta de las masas populares y de esa forma paralela se aclara o se acelera los movimientos de liberación nacional. Luego tengo a Rubén Darío en 1900, la Primera Guerra Mundial, y en esa época, cuando él reside en París, que también lo habíamos abordado un poquito, económicamente se encuentra en un periodo de relativa estabilidad, se encuentra resentida, detona en Europa la Primera Guerra Mundial, en París, rápidamente París se ve cercado por los alemanes, entonces aquí parte de la historia, Darío visita Barcelona con Alejandro Bermúdez, se proponen una gira por América para dar una conferencia. Esa conferencia lo que tenía el fin era promover la paz mundial y posteriormente, recuerden que ahí Darío anda trabajando, ¿verdad? Como embajador también, para la cual consigue boletos y luego viaja a Barcelona y posteriormente, dice Rubén, inicialmente llama este viaje campaña pacifista. El escrito que se titula Apóstol de la Buena Voluntad y Centinela de la Concordia. En su último viaje, regresó a Fatal, a su patria natal. Aquí manda a imprenta importancia, Canto a la Argentina y otros poemas. Hace un viaje, encargo a la Nación de Buenos Aires, uno de los periódicos. Su salud se deteriora, sufre de alucinaciones y se obsesiona con la idea de la muerte. Rubén Darío expresa en una carta que envía: yo no puedo continuar en Europa, pues ya agoté hasta el último céntimo, lleno de horror de la guerra, a decir a mucha gente que la paz es la voluntad divina. Comenzaré por los Estados Unidos y por México. Realiza su última visita a Nueva York en el año 1914. Recuerden que él fallece en 1916 y Rubén es recibido por intelectuales y periodistas. Pasa las navidades allá, luego escribió un poema Pax, que significa paz, poema cristiano profundamente mesiánico y apocalíptico, ya que considera que la paz se alcanzará únicamente con la venida final del Mesías. Yo creo que también en uno, no sé si les leí el poema de Canto de Esperanza, que ahí Darío aclama a Jesucristo. A esta gran ciudad la llama capital del Che, permanece en Nueva York por 5 meses y colabora como la prensa y las novedades y la Nación de Argentina, por lo que recibe compensaciones económicas. En este momento está pasando crisis económica fuerte, Rubén. Luego, bueno, hay un video, me gustaría que visualizaran el video complementario de los tipos de estrofas. Aquí se menciona los versos pareados, los tercetos, los cuartetos, y cómo se da la clasificación de los tipos de estrofa para que lo visualicen. Me quiero meter un poquito con el ejercicio que se presenta, que también sé que tuvieron alguna dificultad. Yo les voy a solicitar, muchachos, que cuando ustedes tengan alguna dificultad con esto lo hagan saber en el grupo. Lamentablemente nadie se había percatado, que ni yo, culpo ante ustedes también, porque también uno debe reconocer que falla a veces. Y tenía una nota que no era, entonces se hizo la revaloración de las notas y ya quedó valorado en 4 puntos para lo que lo enviaron, ¿verdad? Profe. 4 tiene un ejercicio 1, no sé si lo están visualizando. Profe, ¿me escucha? Estamos, y dice... Profe,
Su puntaje dice final será base en último el texto que realice. Este tiene un puntaje de 6 puntos. Tienen 2 intentos para trabajarlo y tiene que hacer antes del 18 de febrero a las 11:59 para que se pongan al frente de esto, ¿verdad? Lo que las preguntas que hacen ahí son referentes a lo tema del día de hoy, lo que es el modernismo, para que sean cuidadosos, revisen bien la información que tienen para que puedan responder, y si pueden ustedes también profundizar acerca del tema, pues les voy a pedir que envíen captura, ¿verdad? Porque prácticamente lo que me quedan es poco tiempo, dice que quedan 2 minutos, vamos a ver hasta dónde logro avanzar. Si no, pues ya saben que me envían las capturas, y gracias por la participación. Habían 47, Profe, 5, tengo 42, pero bueno, gracias, ¿verdad? Por la participación. Vamos con la sesión 4. Freddy Santiago, ¿estás por ahí? Presente, profesora, Freddy García. Jairo Aguirre, Gustavo Araica, Francesca Arauz y Dalia Presente. Martínez. Presente. Bueno, Keiner Arteaga Suárez, Weber Omar, Carlos Eduardo Luis, Presente. bueno, Steven Cáceres, Presente. Laura Canales Morales, Marilia Castellón, Ayeli Castillo Dávila, Presente, Marilia Castellón. bueno, Judith Castillo Márquez, Presente. bueno, Grace Serna Pérez, Presente. Jorvin Cordero García, Presente, Yorbi Cordero García. María Lidia Cuadra, Presente, profe. Yasli Dávila Vallejos, Álvaro Fornos Moraga, Jennifer Fuentes Hernández, Génesis García, Presente. Freddy García Salmerón, Marilyn González Palacio, Presente, profe, Freddy García. Marilyn. bueno, Chen González, Elison Herman, Gabriela Hernández Canizales, Noel Hernández, Jorge Hernández, Camelia Hernández Rivera, Laura Antonio, Presente, Camelia Hernández. bueno, Laura, Alex Lazo, Andrés Madrigal, Presente. Ángel Malespín, Ángel presente. Torres, Stephanie Martínez, Presente. Celeste Martínez Torres, Presente, profe. Wendy Mendieta, Presente. Mara Mojica, José Carlos Montalbán, Javier Mora, No es Mara Mendoza, profesora. Jair Murillo, Marta Presente. Markeli Ponce, Presente. Jennifer Prado, Alinson Rayo, Presente. María Gabriela Rivas, Presente, María Rivas. Tony Rivera, Norman Rodríguez, José Roque Pérez, Michelle Ruiz, Presente, profe. bueno, Adolfo Sánchez, Andrea Sandino, Kaylin Sandino, Lady Sotelo, Kaylin Sandino, presente, profe. bueno, Joseph Soto, Wendy Sosa, Edgar Presente. bueno, Presente, Edgar Telles. y Joseph también. Torres, Presente. Ashley Torres, Kevin Torres, Dania Urbina, Donald Vázquez y Ulises Zúñiga. Presente, profe. Donald. Entonces, muchas gracias, chicos. Solo prácticamente Profe, a mí no me llamó Mara Mendoza. a la